Debemos ingresar a la opción declaratoria turística, luego se mostrarán dos opciones, solicitante físico y solicitante jurídico. Presionamos solicitante jurídico. Ahora debemos ingresar los datos de la empresa para solicitar la declaración turística, colocamos el nombre razón social. Número de cédula jurídica. Nombre comercial. Número de teléfono. Correo para notificaciones. Luego seleccionamos la provincia, el cantón y el distrito. Por último, se debe ingresar la dirección exacta. Una vez completada la información, se debe presionar el botón siguiente. Ahora se puede ingresar los datos de los apoderados acreditados. Si se ingresa un apoderado acreditado, se debe presionar el botón de agregar nuevo y completar los datos, nombre completo del apoderado legal, seleccionar el tipo de identificación y el número de identificación. Cuando la información esté completa, se debe presionar el botón guardar, donde posteriormente se mostrará el registro del apoderado legal. Para continuar se debe presionar el botón siguiente. Se debe continuar seleccionando el tipo de operación de la declaratoria turística. Luego se debe seleccionar el tipo de la declaratoria turística. Nuevamente presionamos el botón siguiente, donde nos muestra si requiere requisitos legales y en dado caso adjuntar el documento correspondiente. De igual manera con los requisitos técnicos y económicos. Posteriormente se deben completar los datos, empleos directos, monto de inversión y tipo de moneda. Al tener todo completo, presionamos el botón para finalizar la solicitud, donde nos sale que se realizó con éxito.